Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quisiera agradecerle al dueño y al equipo de trabajo de El Bar de la tía Poli, un bar temático en homenaje a los Peaky Blinders que se encuentra aquí en Mataderos, en Buenos Aires, por haberme seguido las instalaciones para poder hacer esa pequeña introducción que acabaron de ver. Así que ya saben, si vienen a Buenos Aires ya tienen un lugar para visitar. Buenos tragos, buena comida y con la diferencia de sentirse por un momento en la Birmingham de los años 20 sintiéndose un Peaky Blinder. Por otra parte, hace mucho que quería hacer este video por estar hablando de una serie de culto, ¿no? Por la música, por la fotografía, por el nivel de las actuaciones, por la temática, por el guión, ¿sí? Son muchos los condimentos que hacen de Peaky Blinders una serie que explica un poco el éxito, ¿sí?, que ha tenido alrededor del mundo. Estamos a días del estreno de la sexta y última temporada, no en el Reino Unido porque ya se estrenó, pero sí en el resto del mundo, y no dudo de que va a ser una serie que se va a extrañar. Pero, por otra parte, y por eso un poco el video de hoy, es una serie de la que podemos aprender mucho, sobre todo en lo que respecta a la construcción de poder, que es lo que vemos consolidarse a través de la figura de Thomas Shelby con el correr de las temporadas. El liderazgo, la superación de un hecho traumático como la guerra, la formación y consolidación de una empresa familiar, la solidez del vínculo matrimonial y la proyección política son algunos de los aspectos claves que remiten a la construcción y el ascenso social que experimenta el protagonista. Vamos a analizar algunos de estos aspectos, pero también vamos a incluir otros para desilvanar la trama afectiva que acompaña al rol y al carácter de este y otros personajes que participan en la serie. Porque, hay que decirlo, Thomas Shelby, más allá de su habilidad para los negocios, es un sujeto emocional y afectivamente inteligente. Y esto es lo que vamos a ir analizando a través de diferentes ítems. Como saben, mi nombre es Mariela Genovesi, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, también soy investigadora en el CONICET, y mi tema de investigación tiene que ver con el desarrollo y la construcción de la inteligencia emocional y afectiva. Es por eso que estos videos tienen que ver un poco con la divulgación de esta temática para que podamos aprender a partir de ¿qué? A partir de series, personajes destacados, películas que nos pueden transmitir algún tipo de conocimiento en lo que tiene que ver con la educación emocional y afectiva. Ya conocen mis redes para poder seguirme y aquí vamos a empezar con este análisis que les propuse. Nuestro primer ítem va a ser el rol que Thomas Shelby ocupa como cabeza de familia en este emprendimiento y negocio familiar que tienen los Peaky Blinders. ¿Por qué él se coloca en ese lugar? Bueno, esa es una pequeña disputa que aparece en la primera temporada con Arthur, quien por orden natural, al ser el hermano mayor, debe ocupar el lugar de mando y de liderazgo. Y justamente por esto, porque Thomas se coloca en un rol que naturalmente no le corresponde, es que los demás miembros de la familia, en diferentes temporadas y momentos, van a disputar un poco con él las tomas de decisiones que él toma. En diferentes temporadas y momentos de la serie le cuestionan ese lugar
que él se adjudica y la direccionalidad de ese liderazgo que él asume. ¿Por qué aparecen estas disputas? Porque él es muy hermético y selectivo con la información que decide compartir y porque él también decide en qué asuntos meterse y en cuáles no, arrastrando así al resto de la familia a la suerte que les toque correr según los riesgos que él decide asumir. Pero esta decisión que él toma, este rol que él asume, no es porque sí, no es por egoísmo o por capricho, es justamente por un rasgo de su inteligencia, que es constantemente puesto a prueba y que tiene que ver con el conocimiento que él tiene de las fortalezas y debilidades propias y de las fortalezas y debilidades ajenas. Es decir, él sabe muy bien lo que él puede lograr y lo que no, pero también sabe muy bien lo que el otro puede lograr y lo que no. Esto lo hace estar muy, muy afinado, muy conectado con sus propósitos y con sus deseos, pero también lo hace estar conectado con los deseos y con los propósitos de los demás. Y por más que a veces no le guste el deseo real del otro, por ejemplo, cuando Arthur quiere alejarse, ¿sí?, del negocio familiar e irse con Linda a una vida más rural, ¿sí?, alejada de todo este mundillo de los negocios y de la mafia, él lo sabe eso, él sabe que el deseo de su hermano realmente es ese, pero él no quiere que se vaya por la importancia que Arthur tiene dentro del esquema de trabajo familiar. Y esto es algo que tiene que ver con una cuestión que subyace un poco al guión de la serie, pero que la serie caracteriza muy bien a través de ciertos rasgos que asumen diferentes personajes, y es que toma muchas ideas que tienen que ver con la filosofía escocesa y británica, o también conocida filosofía insular, con respecto al pragmatismo de las pasiones. Y en ese sentido, Thomas Shelby encarna la figura del espectador imparcial. Este es un concepto muy importante dentro de esta escuela filosófica que yo les mencioné, y es un concepto que desarrolla Adam Smith, y que tiene que ver con el desarrollo de una mirada de análisis y de observación de los actos propios y ajenos para poder tener un juicio acertado acerca del comportamiento propio y ajeno, y de esta manera poder cuidar el moral sense, que es el sentido moral. ¿Qué quiere decir esto? Cuidarse de no verse lastimado, injuriado en el honor y en el sentimiento que uno tiene y que acompaña sus actos y hábitos de vida. Y esto es algo que Thomas Shelby cuida mucho. Ya vamos a hablar de la figura y el peso de la traición. Pero él, por ejemplo, detesta sentirse traicionado. ¿Por qué? Porque eso le marca a él un error en el juicio y al mismo tiempo le da la pauta de que alguien le falló. Y esa confianza que él depositó, esa confianza no cuidada, a él lo lastima. Pero, y volviendo a esta cuestión del liderazgo, él, y en realidad todos en la familia saben que solo él puede ocupar ese lugar de líder y de mandato. Pero el problema está en las cosas que él no consulta y en las funciones y roles que asigna a cada uno de los miembros, y que muchas veces a esos miembros no les gustan las tareas que tienen que cumplir, y tampoco le gusta sentirse en esa obligación de tener que asumir esa tarea sin poder decir algo o sin poder oponerse. Esto lo vemos muy bien en Polly, ¿sí? Polly siempre se enfrenta a él cada vez que él toma una decisión que ya ve que no sabe si los va a conducir a un buen lugar. Y lo mismo también le pasa un poco a Arthur. De hecho, después de la muerte de Grace, por ejemplo, Arthur y John pasan a ocuparse de los asuntos ilegítimos, ¿sí? Mientras que Michael y Polly pasan a ocuparse de los negocios legítimos. ¿Y esto por qué es así? Algunas de las decisiones que él toma no son arbitrarias, sino que tienen que ver justamente con esto que yo les decía,
con conocer bien las fortalezas del otro, dónde es que el otro se maneja dentro de un terreno que le resulta afín, que le resulta confortable y que sabe que no va a fallar. Entonces, en ese sentido, Arthur y John tienen un manejo de la violencia, de la policía, tienen también cierta imagen de autoridad y de respeto entre el resto de las familias y entre los pobladores de Birmingham, mientras que, por ejemplo, Michael está limpio, ¿sí? Entonces, es una figura a la que hay que cuidar y a la que hay que tratar de no exponer a los negocios sucios. Y por otra parte, Michael tiene una habilidad para la contabilidad y para la administración que ni John ni Arthur tienen. Entonces, si bien Thomas hace una lectura acertada de esto, que uno podría reducir en, bueno, a ver, Arthur y John son más de la calle, mientras que Michael es más un perfil de escritorio. Bueno, varias veces los mismos protagonistas se oponen a esto, ¿sí? O sea, no quieren verse vinculados a esos roles que sin embargo les quedan bien o tienen que ver con ellos. Bueno, también está esta cuestión del cambio, ¿no? Lo vemos mucho también en John y en Arthur, que ellos quieren cambiar de vida, o sea, quieren dejar de ser simplemente mafiosos o matones o violentos. Pero bueno, ahí es donde también aparecen a veces estas rispideces porque Thomas no lo suelta, ¿no? Y ahora, ¿por qué no lo suelta? Bueno, esto también nos conecta con otra de las cuestiones por las cuales Thomas brilla en su liderazgo y que tiene que ver con que en todo el tiempo intenta llevar la familia a un lugar de estatus socioeconómico mejor, ¿sí? Porque él intenta hacer negocios limpios. Él quiere limpiar el apellido Shelby y quiere eso, ¿no? Que su familia ascienda socialmente. Y es por eso que él después va a entrar a vincularse con la trama y con la red de poder. Más adelante vamos a analizar esta entrada de él en el poder con más detenimiento. Pero es interesante apreciar de antemano que cuanto más limpio él quiere estar y salirse de esos negocios ilegales, más se oscurece la trama y más se oscurece él y lo que va sucediendo en torno a su figura y en relación a la familia. ¿Obtienen mayores ganancias? Sí. ¿Gozan de otro estatus social? También. Pero todo se ensombrece más, porque él ya entra en la oscuridad de los manejos del poder, cuyos secretos y negocios son aún mayores a los que puede tener o manejar un simple gángster. Entonces, y volviendo a lo anterior, él sabe que trabajando en equipo se puede ascender y se puede tener poder legítimo. Ese sería como el objetivo común a todos, que es un objetivo común que él maneja, que él administra. Lo que sucede también es que con el tiempo ese objetivo común se va diluyendo, porque muchos de los miembros de la familia, como yo también les mencionaba anteriormente, se dan cuenta de que ese lugar de paz, de estabilidad y de confort no llega más, o sea, como que no llega nunca. Está bien que esto es una serie, es una ficción, pero más allá de eso, pueden existir situaciones o momentos en los que uno, como espectador, se pueda sentir identificado. Por eso tiene sentido como retomar estos puntos y analizarlos. Otra de las cosas que va sucediendo también es que en ese camino que él va emprendiendo, van apareciendo objetivos más personales y específicos, y que van a comenzar a vincularse con esto, con el deseo de él de comenzar a tener más poder, y ya no simplemente gozar de un otro estatus social, sino también de comenzar a tener un rol político. Y si bien esto se va desarrollando con mayor intensidad de temporada en temporada, hay desde el principio un deseo por su parte de coquetear con las esferas del poder. Porque, por ejemplo, su relación con Churchill, que es el primer ministro de Gran Bretaña, comienza al principio de la segunda temporada y se inicia debido a alguna de las consecuencias de la primera temporada.
Y aquí ya nos metemos de lleno con el segundo ítem, su vida privada y el manejo de las ambiciones personales. A ver, ¿qué sabemos de él? Que él es un ex soldado que participó en la Primera Guerra Mundial, que la guerra lo convirtió en un ser más distante y frío, lo cual es razonable, porque además de combatir y de volver con vida, en esos años también él pierde como a su primer amor, ¿no? De la guerra además, él vuelve con condecoraciones de valor y de gallardía, es decir, con un reconocimiento al coraje, hecho que lo coloca en un lugar destacado a la hora de entablar un diálogo con Churchill y de empezar a relacionarse con las esferas del poder. Es decir, él utiliza este reconocimiento como un medio para llegar a estos altos rangos. Y en la guerra, además, no podemos olvidarnos de que él cavaba túneles, es decir, él debió lidiar con la presión y la ansiedad de enfrentarse al vacío, ¿sí? A la no escapatoria, a la incertidumbre de que el túnel puede ceder en cualquier momento y te puede aplastar. Este aprendizaje es muy fuerte porque él tiene que convivir con esta cuestión de, bueno, poder morir en cualquier momento. Y en lugar de quedarse en una situación de trauma o de padecimiento, él también, y como buen representante de la tradición pragmática y anglosajona, lo capitaliza. Y es algo que a él le da fuerza para enfrentarse a cualquier cosa. De ahí el valor de subir la apuesta y el objetivo todo el tiempo. De hecho, el mayor momento de quiebre y duda del personaje es también el momento del regreso del miedo y también de la acentuación en él de su tendencia a la paranoia. Y esto está vinculado a la muerte de Grace. Una muerte que le hace disfrutar poco de la felicidad y de la dicha que sintió durante algún tiempo de su vida como fruto del esfuerzo, la dedicación y del trabajo, ¿no? Que él le había dedicado a todo lo que emprende. De hecho, si ustedes prestan atención, es un personaje que siempre vemos vestido igual. Es como un poco de Bruce Wayne, ¿no? Como en Batman, porque siempre lo vemos de traje, siempre está trabajando, ¿no? Siempre está al servicio de lo que tiene que hacer. Y esta muerte le va a sustraer a él el sentido de la vida, porque él había logrado llegar a ese lugar a donde él quería, tener éxito en los negocios, tener un estatus social, gozar de los beneficios de pertenecer a otra clase social, tener una familia propia, y en eso Grace jugaba un lugar muy importante. Ahora también lo vamos a analizar en detalle. Y cuando pierde esto, él se derrumba porque siente esto, siente como una pérdida muy, muy grande, muy fuerte, como una felicidad y un sentido de la vida que le es sustraído, que le es quitado. Un hecho también del cual él va a cargar con cierta culpa, no, no simplemente por culparse de la muerte de ella, sino por una cuestión que tiene que ver también con cierto misticismo que aparece en la serie y que es con la culpa de haberse conducido mal o de haber hecho cosas malas. Entonces, piensa un poco esa sustracción como bueno, algo que se merece por haber hecho cosas que no, moralmente no estarían bien. Y de nuevo, él es muy inteligente, entonces tiene esa lectura de la situación y por eso también está este derrumbe. Él siente como que, bueno, ya había conseguido todo lo que quería, lo pierde. Entonces es como que lo vemos en una situación de, bueno, no tengo más nada que perder, salvo a su hijo. Y es ahí cuando comienza a obsesionarse por ocupar un lugar relevante en la política y hacer un trabajo en pos del bien común, ¿sí? Ya no se trata entonces del bien común familiar ni de algo personal, sino un bien común en sentido general, en sentido político, para poder enmendar un poco esta culpa o estas cosas malas que él hizo. El problema es que sigue entrampado en una serie de actos deshonestos o actos viles o actos de muerte, ¿no?
Entonces también ahí aparece como la no escapatoria. Bueno, me estoy adelantando un poco. Ahora esto lo voy a retomar más adelante también. Entonces, cuando empieza a asumir este nuevo rol, él comienza a trabajar como una especie de agente de inteligencia, que es por otra parte el trabajo que tenía Grace también, porque ella servía a la corona británica y él va a comenzar a hacer lo mismo, pero sirviendo a intereses diferentes. Por eso siempre está metido en líos. Va a servir a los comunistas, o sea, de una manera genuina, pero al mismo tiempo superficial. ¿Por qué? Porque entiende la lucha por los desclasados, porque él mismo se siente un desclasado, ¿no? Es un gypsy, un gitano, pero de manera superficial porque él le va a ser más leal a Churchill y a la corona. Es decir, va a servir más a los intereses de Gran Bretaña que a los de la revolución bolchevique. Y aquí debemos analizar algo muy importante también, que es su relación con las mujeres. Él va a utilizar a la seducción como una herramienta para conseguir sus objetivos. Todas las mujeres con las que él se implica sentimentalmente tienen algo que machea con su interés del momento, ¿sí? A ver, voy a explicarme en esto. Por ejemplo, cuando se acerca a Grace, lo hace porque sabe que Grace le puede aportar clase, ¿sí? Que eso es lo que él al principio estaba buscando, ascender de clase social. Y él la va a manipular muchas veces. Pasa que en esa manipulación él se da cuenta de que Grace es inteligente y eso, más allá del atractivo físico que sienta por ella, es lo que lo cautiva y lo que lo enamora. Incluso, si bien él se distancia de ella después de que lo traiciona, aunque él entiende el motivo de la traición, él siempre entiende todo, porque es una persona muy, muy despierta, muy analítica. Él se entera también de que ella es una agente y le gusta más, se da cuenta de que ahí ella tiene un poder que él no tiene, pero que a él le puede hacer crecer. Y es lo que yo les decía hace un rato, él después se va a convertir también en un agente de inteligencia, ¿sí? Y por ser él una persona, como les decía en el principio del video, que sabe entender muy bien lo que él quiere, lo que él desea, sabe llegar a sus objetivos y sabe leer a los otros, él logra entenderse muy bien con Grace porque los dos son muy parecidos. Por eso también es un matrimonio que prospera. Están alineados con el objetivo de uno y del otro. Se respetan, confían y es sobre esa base segura que ellos pueden crecer. Y es también, como les decía en otro de los momentos, él sabe que el crecimiento nunca es solo, siempre es en equipo. Entonces, él utiliza al matrimonio como una buena alianza, no solo porque Grace le aporta todo esto que él le interesaba y que a él le gustaba, sino también porque realmente la ama. Entonces, de ahí ese sentido de completitud y de felicidad que él sentía, porque es un sentimiento genuino y es un sentimiento real. Después, cuando se acerca a otras mujeres, por ejemplo, a la dama de los caballos, ella es una mujer que ya pertenece a la clase alta. Él también en ese momento de la serie quería ser parte de la clase alta, entonces ahí ve el interés. Puede ya tener un matrimonio que le sirva o que le genere un beneficio que está buscando. Él también siente cierto atractivo por ella, aunque no llega a ser un atractivo tan grande o mayor como el que sentía por Grace. Por eso, pues él no decide seguir con ella, ¿no? Y finalmente, cuando él se casa con Lizzie, lo hace porque, bueno, siempre había tenido una doble relación con ella, porque es alguien en el que puede confiar. O sea, esto ya lo vemos, obviamente, una vez que queda viudo, que ya tiene este sentido de que, bueno, ya no le importa nada, pero sin embargo él se da cuenta de que necesita tener a alguien cerca en el que pueda confiar, por todas las cosas en las que él se está involucrando, y al mismo tiempo alguien que lo pueda cuidar. Entonces, por eso él decide después casarse con Lizzie, que es alguien a quien quiere, pero no a quien ama, ¿no? Eso también queda claro. Entonces, tanto a Grace como a la dama de los caballos, como a Lizzie, siempre las manipula, ¿sí? Vemos como varios momentos de la serie donde, como le decía, él utiliza la seducción y el poder que él tiene y lo que sabe acerca del otro para, bueno, ponerlas a jugar como a su favor.
Y esto también es algo que se ve muy bien con otra de las mujeres que aparece, que es Jessie Eden, ¿no? Cuando él también la seduce para ganarse la confianza del Partido Comunista y poder obtener así los secretos del Partido Comunista. Todo esto es parte del pragmatismo afectivo con el que él se mueve. Por eso es una persona que está centrada y focalizada en lo que quiere y en cómo llegar a eso. Arthur, por ejemplo, es lo opuesto, ¿sí? Se desbanda todo el tiempo, pierde el control, es arrebatado, es impulsivo. Arthur representa dentro de esta línea del pragmatismo pasional a las pasiones violentas, mientras que Thomas representa a las pasiones serenas. Y esta cuestión de las pasiones violentas y las serenas ya nos sumerge en el último punto, que tiene que ver con el manejo de las pasiones, con el manejo de los vicios, los negocios, los enemigos y la política. Como les decía, Thomas representa la línea de las pasiones serenas, que son contenidas y autoconducidas. Cuando él se enfrenta a la pérdida de Grace y comienza a tambalear, es cuando comienza a llenarse de vicios. Por esto, ¿no? Porque ya deja de importarle todo y bueno, entonces, ¿qué sentido tiene mantenerse en la virtud, mantenerse en la rectitud si ya está? Es ahí que él comienza a usar más opioides, más alcohol, más cigarrillos. Si bien el consumo de todas estas sustancias estuvo presente en un principio, bueno, acá van a cobrar como una presencia un poco más exacerbada. Y bueno, vamos a entrar a observar las consecuencias, porque él va a comenzar a perder cierta estabilidad mental. Lo mismo le pasa a Polly, por ejemplo, después de que casi se muere en la horca. Pero tanto en Thomas como en Polly, bueno, los dos son personajes que tienen la capacidad de mantenerse y de volver a la línea, ¿no? Cosa que no sucede ni con Arthur ni con John. Pero no obstante, esta tendencia a la paranoia por el consumo de opio es lo que lo va a llevar a él a perder cierta claridad del juicio, ¿no? Este juicio que el espectador imparcial antes tenía como una forma muy acertada. Bueno, él comienza como a desvariar con ciertas ideas, pensar que lo quieren traicionar, que lo quieren eliminar, que tiene enemigos por todos lados, ¿sí? Y acá también es donde aparece mucho más acentuado toda la carga mística de la serie. Es algo claro también en la serie cómo el consumo de sustancias, ya sean las drogas, o sea, aparece el opio, aparece la cocaína, o mismo el alcohol, exacerban, ¿sí? las pasiones. Por ejemplo, Thomas no consume cocaína, pero sí lo hacen John y sí lo hacen Arthur. Y vemos cómo ya su condición de pasión exacerbada con la cocaína aumenta más. Y lo mismo la impulsividad, ¿sí? Los desvaríos. Lo mismo le pasa a Thomas y a Polly con el consumo del opio, que lo que los hace es ser más paranoicos, ¿no? Como la intuición se termina como descarrilando un poco. ¿Por qué? Porque son los dos personas muy mentales. Entonces, ahí es donde se ve lo que genera el consumo del opio en su lectura de las cosas. Esta carga mística de la serie de la cual yo les hablaba, tiene que ver con esto de la culpa, ¿sí? Que también les mencioné anteriormente. Y aparece un poco en vínculo con la comunidad gitana. ¿Por qué? Porque los gitanos aparecen mencionados como los creadores de los clavos que clavaron a Cristo en la cruz. Y a raíz de eso están condenados a moverse todo el tiempo y a cargar como con ese dolor y con esa culpa. Entonces, la culpa que él entra a aparecer es por las muertes con las cuales él carga, ¿sí? por todas las consecuencias de las decisiones que tomó. Y una culpa que le expía, ¿sí? Que le intenta como limpiar, poniéndose al servicio del bien común. Esto que también les mencionaba hace un rato atrás, ¿no? Un bien político, por más que en el camino deba sortear como muchos inconvenientes. De ahí la escena final de la 5ª temporada, donde el fantasma de Grace se le aparece y le dice, the work is done, o sea, el trabajo está hecho. Como que bueno, ya no hay necesidad de hacer más, ya está. Lo que él pudo hacer
por el bien lo hizo. Porque claro, él sigue sufriendo, ¿no? O sea, es una persona que no quiere conducirse como se conduce, pero la vida lo ha puesto en ese lugar, y bueno, hay cosas que él no puede controlar y no puede decidir cómo es que resulta. Por eso, en él no hay una intuición de villano de hacer el mal. No, él quiere hacer el bien, pero se encuentra con decisiones muy negativas, ¿sí? Con decisiones malas para otras personas. Entonces acá también, en estos momentos de desestabilidad mental, entra a jugar un rol muy importante Ada, su hermana, porque Ada también es muy parecida a él se entiende con ella en esto de que los dos comparten lo mismo, que es el hecho de jugarse por los principios y por los ideales, ¿sí? Tanto Ada como Thomas se juegan por sus principios y por sus ideales, más allá del orden o del estatus al que deban obedecer. Y esto de los principios y los ideales, uno puede pensar, bueno, es algo medio raro porque estamos hablando de una serie de gángsters, de mafiosos, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar lo que pasa en diferentes películas o series donde también hay una temática de familia y de mafia, es que estos personajes se manejan con un ethos, es decir, con un código de conducta muy recto, ¿sí? Donde hay lealtades, donde hay confianza, donde hay honor, donde hay un alto ideal de justicia, ¿sí? Eh, y yo creo que esto es algo justamente que hace que los espectadores se enganchen mucho con todas las temáticas de mafia, porque a pesar de que son personajes que matan a otros, que hacen cosas ilegítimas, resultan ser muy empáticos. Y yo creo que esa empatía pasa por esto, por los altos principios de conducta con los cuales se manejan. Esto es algo que aparece ya en El Padrino, ¿sí? Pero que Peaky Blinders retoma y muy bien, porque también comparten un mensaje similar, que es, bueno, hay una sociedad mayor y peor en el poder que en un emprendimiento mafioso familiar. Porque también en El Padrino, Vito Corleone, que es el padrino, busca limpiar el apellido de él, ¿sí? Él sabe que él tuvo que hacerse desde abajo, que tuvo que esforzarse, y bueno, y que se vio involucrado en asuntos ilegales para poder también ascender y para poder también llegar a un lugar destacado, que es lo que él quería. Y él busca limpiar su apellido, busca limpiar su nombre a través de la figura de quién, de Michael. ¿Sí? Michael también era un militar y él quería que Michael se metiera en política, que fuera senador. Bueno, cuando él fallece pasa lo mismo. ¿Quién ocupa el lugar de mando de Don Vito? Lo ocupa Michael. Y Michael no era el hermano mayor. El hermano mayor era Sonny, que es parecido a Arthur. Es un personaje también que se maneja dentro del de común de las pasiones violentas, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo Peaky Blinders capta muy bien a los personajes del Padrino, y bueno, Thomas Shelby tiene mucho de Michael Corleone, ¿sí? El personaje de Al Pacino. Entonces, aparece esta contradicción, ¿no? Del ser mafioso, pero bueno. Y es por eso que los enemigos que aparecen, que también son mafiosos pero sin códigos. O son vanidosos, o son brutos, o son muy codiciosos. Como pasa, por ejemplo, con Billy Kimber o con los Billy Boys. Distinto, por ejemplo, el caso de Yangreta, que de hecho él actúa por honor y por vendetta, o sea, actúa por un sentido de justicia y por un resentimiento también. Pero eso no lo convierte en un mal líder. Al contrario, es un buen oponente, es un rival que está a la par de Thomas Shelby. Ahora, fíjense qué curioso también, porque la figura del policía Campbell, uno no termina empatizando con él, por más de que esté buscando hacer justicia y hacer cumplir con el rigor y con la rectitud. Y eso es porque es un personaje antipático, es resentido, es rencoroso, es medio perverso, medio oscuro también, medio siniestro, medio violento.
Entonces, es esto, aparecen estas contradicciones. Uno como espectador no empatiza con aquel que sería el policía que quiere emplear el poder de justicia real, sino con el mafioso. Y en esta red de enemigos, también es curioso cómo los hombres siempre aparecen como rivales y las mujeres aparecen como aliadas. Entonces, la inteligencia, la mesura, tienen un costado más femenino en la serie. Y él conecta mucho con eso. De hecho, él es muy femenino también en algunas cuestiones. Por eso siempre Polly le recuerda que él tiene el sentido común de la madre y la malicia del padre. Como si la maldad fuera algo más masculino, ¿sí? Esto de la brutalidad, la decisión de matar a alguien, mientras que la astucia, la inteligencia sean más femeninas. Bueno, yo podría seguir hablando mucho más de la serie, hay muchos más condimentos para tener en cuenta a la hora de esto, ¿no? De ver la construcción del poder, ver las herramientas que utiliza para llegar a ese lugar, cómo se maneja en equipo. No hay en él una tendencia al individualismo, muy por el contrario. Pero bueno, yo voy a dejar esto acá para que no se haga un video eterno. Espero que les sirva para aprender y para resolver algunas cuestiones de sus vidas. Ya veremos qué pasa con Thomas Shelby y con los Peaky Blinders. Vamos a ver qué le depara el destino en esta última temporada. No dejen de seguirme en las redes y no dejen de ir al hogar de la tía Polly, ¿sí? Un lugar que les súper recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.